Inició. Muy buenos días a todos, bienvenidos a una emisión más de Edu Digital Salud. Un tema muy interesante para el día de hoy, ansiedad en pandemia. Para abordar este tema nos acompaña la especialista Jennifer Tatiana Forero. Ella es terapeuta ocupacional, especialista de salud ocupacional de la Universidad Manuela Beltrán. También es magíster en psicología de salud y de la discapacidad de la Universidad de La Sabana. Actualmente se desempeña como coordinadora de prácticas y docente de cátedra de esta misma universidad. Así que Jennifer, buenos días, bienvenida. Muy buenos días a todos, espero se encuentren muy bien en casa, cuidándose y un buen estado de salud, tanto física como mental. Listo. Como les decía, hoy vamos a hablar sobre el manejo de la ansiedad, qué es la ansiedad, a qué hace referencia esto. Tenemos redes sociales que nos dicen controla tu ansiedad, estás ansioso, pero muchas veces necesitamos saber a ciencia cierta qué es la ansiedad. Nos la mencionan, la mencionamos, la trabajamos, pero en sí no sabemos qué es la ansiedad y necesitamos empezar a entender que la ansiedad no es tan mala como nos la pintan. Es un sentimiento, es una emoción propia inherente al ser humano. El ser humano nace con un sentimiento base, tiene dos sentimientos base que es el amor y el miedo. Siempre vamos a sentir amor o siempre vamos a sentir miedo. El miedo es una reacción fisiológica que tenemos ante una adversidad. De ahí se va desprendiendo y de ahí vamos generando otros sentimientos como la rabia, como la ansiedad, como la alegría, la felicidad. Nuestros dos grandes sentimientos entonces, el amor y el miedo. De ahí se van generando. En este caso vamos a hablar de esa emoción que es la emoción de la ansiedad. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta en cuando hablamos de ansiedad? La ansiedad es un estado de alarma que tiene el cuerpo ante la predisposición a un factor estresor. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos un evento o tenemos que enfrentarnos a algo que nos causa preocupación, que nos causa miedo, que es un supuesto peligro, el cuerpo humano se anticipa y genera ansiedad. Entonces, la ansiedad es una emoción natural de todos nosotros, no es, hay que satanizarla. Obviamente, cuando esta emoción empieza a controlar nuestra vida y empieza a tener como un cruce entre nuestras actividades de la vida diaria o entre nuestro desempeño laboral, familiar y social, ya estamos hablando de una problemática. Pero si yo la siento, si yo la sé manejar, es una emoción que inclusive me puede llevar a generar respuestas adaptativas mucho más fácil de conllevar y de manejar las situaciones estresantes. Entonces, esta ansiedad es innata, o sea, este sentimiento, esta emoción es innata en el cuerpo, me genera unas manifestaciones tanto físicas como mentales, me empieza a generar unos comportamientos, unos pensamientos, unas actitudes, hasta inclusive unos hábitos o inclusive una postura que me puede permitir identificar que estoy presentando un momento ansioso. Entonces, esta emoción lo que me va a hacer es decir, oiga, estoy entrando en una fase de predisposición, tengo que enfrentarme a un miedo, tengo que enfrentarme a una nueva situación, tengo que enfrentarme a una persona que me da miedo o tengo que enfrentarme a un factor estresor y por medio de la ansiedad yo puedo empezar a regular qué es lo que me está generando el miedo, qué es lo que me va a generar ese proceso de angustia existencial un poco y poder generar técnicas para manejarla y saber cuál es mi respuesta ante esa situación. Entonces, esa ansiedad como tal, cuando no es satanizada, cuando es una emoción nata, yo la puedo interpretar como una función fisiológica que me permite tener una capacidad anticipatoria. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo sé que me causa miedo, sé que me va a enfrentar a algo que me causa temor, empiezo a generar estrategias para bajar ese temor y poder asumir el nuevo reto o la nueva situación, empezar a adaptarme, empezar a generar cambios en hábitos, en rutinas, en comportamientos, en pensamientos e inclusive empezar a generar respuestas adaptativas al medio. Entonces,
esto es importante y es una emoción sana, es una emoción que se debe sentir, que es normal sentirla, yo puedo estar ansioso, pero cuando esto se me empieza a aplicar y es cuando esta ansiedad empieza a tener una duración muy larga. Entonces yo ya no estoy ansioso un día, sino una semana, un mes, 2 meses. Esto ya empieza a tener pensamientos paranoicos y es que yo empiezo a crear un mundo de soluciones y un mundo de problemas en mi cabeza, pero al estar pensando en eso no puedo concentrarme o no puedo participar con mi familia o inclusive no puedo no puedo trabajar, inclusive me quita el sueño, entonces yo me acuesto y pienso y pienso y pienso. Pienso siempre en ese momento, en esa situación, empiezo a no dormir, hay momentos de ansiedad que puede o generar ingesta de comida muy acelerada o poca ingesta de comida. Entonces, cuando ese estado emocional empieza a controlar mis actividades de la vida diaria y empieza a tener esa disrupción entre mi desempeño y entre mis capacidad de ejecución en todas mis actividades, es cuando ya hablamos que es un problema netamente mental y necesitamos ayuda psicológica o psiquiátrica si es en la necesidad. Estas ayudas no son malas, no hay que estigmatizarlas. Uno debería hacerse un chequeo médico, así como uno se hace un chequeo médico, perdón, que uno va al médico cada 6 meses, cada año, cuando siente que le duele la cabeza mucho o cuando siente que le duelen los brazos. Uno debería ir al psicólogo y al psiquiatra igual. Oiga, estoy como teniendo muchas repeticiones de este pensamiento, este pensamiento me está controlando o esta emoción me está controlando, pues vayamos al psicólogo, dejemos de estigmatizarla y al psicólogo y de creer que no necesitamos. Entonces, cuando eso pasa, cuando esta ansiedad empieza ya a controlar mi vida, cuando empieza a controlar mi comportamiento, cuando empieza a controlar como mis actitudes, pues es necesario ya pedir ayuda propiamente psicológica. ¿Cuáles son los signos y síntomas para saber si yo estoy ansioso, si yo estoy presentando un cuadro de ansiedad? Entonces, uno, la sensación de nerviosismo. No sé si alguna vez se han experimentado que tengan que entregar un trabajo y no sepan cómo entregar el trabajo o el tiempo no les alcanza para entregar ese trabajo. Entonces empiezan a sentir como ese pálpito en el estómago, como, ay, me siento mal, o inclusive yo en este momento cuando estoy haciendo este tipo de conferencias, créanme, a mí un día antes me empieza esa ansiedad de hoy, tengo que presentar, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que se me cae la red? Entonces yo empiezo a idear un mundo de posibilidades a ese evento y empiezo a sentir un nerviosismo que se puede manifestar tanto mentalmente como físicamente. Entonces, también otro signo de ansiedad es que yo esté en una reunión y empiece a agitar mucho la pierna. Nosotros lo llamamos agitación motora. Entonces yo puedo estar agitando la pierna o agitando el lápiz o me muevo mucho, no me hallo, me empiezo a mover. Eso también es un signo de ansiedad. La respiración acelerada, el hablar rápidamente, ¿sí? Cuando uno empieza a hablar muy rápido, muy rápido, muy rápido, eso es sinónimo de ansiedad. Los temblores, la sudoración, no me puedo concentrar fácilmente, entonces mis niveles de concentración son mucho más bajas. Y aquí hay una cosa importante y es que no solamente es el hecho de concentrarme en una actividad propia laboral o en una actividad familiar, sino empiezo a olvidar cosas. Entonces, son aquellos detallitos que cuando yo empiezo, tengo tanta carga de ansiedad y estoy pensando tanto en esa preocupación, que yo empiezo a olvidar detalles como, no sé, las llaves, ¿dónde dejé las llaves? ¿Qué hice las llaves? O dónde dejé tal cosa. Y empiezo a obviar otras cosas. Entonces, si yo para mí era, no sé, mecánica o lavarme la boca apenas me levantaba, por mi preocupación constante se me olvidó lavarme la boca. Entonces, ahí también es un problema de ansiedad, también estoy ansiosa y también se me empiezan a olvidar y empiezo a desconcentrarme dentro de mis rutinas, dentro de mis actividades como tal. Alteraciones en el sueño, la ansiedad me puede, lo principalmente que se ve es que la ansiedad lo que me genera es un problema de sueño netamente, entonces de conciliación del. Entonces ahí es cuando yo duro pensando en una idea mucho, mucho tiempo y le carcomo tiempo y le carcomo. Entonces me dan las 2 de la mañana y sigo pensando y sigo pensando. Eso es muy ansiedad. Hay otro factor que puede ser un sueño recurrente y es que me siento tan agotado, me siento tan cansado que duermo ya demasiado. También puede presentarse, pero lo principal es esa problemática a nivel de la conciliación. Los problemas gastrointestinales.
en este momento la ansiedad está tan elevada, un cuerpo cuando está en alerta, ¿sí? Es como nuestro sistema de estar despiertos, de estar atentos al peligro, de poder contener este peligro. Entonces, el cuerpo cuando está en constante monitoreo, en constante alerta, se siente desgastado y va a bajar sus niveles de defensa y cualquier virus se me puede pegar. Los gastrointestinales están muy ligados a las emociones, el estómago está muy ligado a la emoción y cuando yo empiezo a sentir ese malestar estomacal por la ingesta mucha de comida o por la poca ingesta, sumado el pensamiento repetitivo, sumado a la preocupación, sumado a que mis niveles de alerta están al máximo y se tienen que empezar a agotar, pues estos problemas muy comunes cuando uno presenta periodos de ansiedad. Pensamientos obsesivos, cuando uno le da una idea, la misma idea la repite y 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 sigue creando soluciones. Esto es un problema de ansiedad o una emoción de ansiedad. Rechazo o acción de irme ante una situación de peligro. Eso es una respuesta nata a la ansiedad y es que yo me voy a enfrentar ante una situación, entonces lo que hago es alejarme, me aíslo de la persona o me aíslo de la situación. Eso también es un componente de ansiedad. La irritabilidad es clave, la irritabilidad se me presenta mucho y es cuando la persona pues se siente. Esto va combinado con lo que les dije anteriormente, entonces la persona posiblemente no ha podido dormir o está comiendo mucho azúcar o está comiendo muchas café, tiene pensamientos obsesivos de fatalidad, pues se va a irritar mucho más fácilmente. Entonces las relaciones interpersonales, va a haber cruce entre sus familiares, entre sus amigos y antes a ti, no sé, te decían, oye, te mueves a la izquierda, no pasaba nada, pero en este momento que estás ansioso, que tienes todos estos componentes, pues que te digan, muévete a la izquierda, pero es que si vean, entonces esa irritabilidad se ve mucho y obviamente la suma de estas cosas va a empezar a acarrear en un daño físico, entonces dolores de cabeza, dolores musculares, cansancio excesivo y demás. Ya lo que les decía anteriormente, cuando esto representa un peligro para la salud mental, ya hay unos trastornos específicos de la ansiedad, como son las agorafobias, que son el miedo a salir, los miedos constantes y trastorno generalizado de la ansiedad, y es cuando a mí ya me da un ataque de ansiedad. Entonces todos estos signos y síntomas que yo les había manifestado se me pueden presentar en un solo episodio y esto me interrumpe todas mis actividades como tal. Esto es en sí como un poco la que es la ansiedad. Vamos a entrar a ver un videito para consolidar un poco qué es la ansiedad en términos generales. Claro que sí, Tatiana, muchísimas gracias. Mientras alistamos el video, saludamos a todos nuestros compañeros a nivel nacional que nos acompañan y les recordamos que el chat está abierto para que nos den sus comentarios y sus preguntas acerca de este interesante tema. Entonces, vamos con el video que ya nos lo tiene el compañero Camilo. Visto desde fuera, es fácil pensar que alguien lo tiene todo controlado, porque si no se ven las heridas, es como si no hubiesen batallas, ¿no? Como si nuestros problemas fueran algo que normalmente llevamos escrito en la frente. Como si el dolor no existiera, a no ser que estés sangrando. Pero a veces, los peores problemas son los que no se ven. Por eso, hoy vamos a hablar de la ansiedad. La ansiedad es un mecanismo adaptativo natural que nos permite ponernos alerta ante sucesos comprometidos. Exactamente igual que como os contábamos en el vídeo sobre el estrés. Un cierto grado de ansiedad proporciona un componente adecuado de alerta en situaciones peligrosas. Y una ansiedad moderada puede ayudarnos a mantenernos concentrados y afrontar los retos que tenemos por delante. Sin embargo, cuando este estrés, esta respuesta se mantiene en el tiempo, el sistema de respuesta a la ansiedad, los mecanismos que tiene nuestro cuerpo para controlar esa reacción, se desbordan y funcionan incorrectamente, haciendo que la ansiedad pase de ser algo beneficioso, momentáneo y controlado, a ser algo fuera de control. Y quien la padece se siente paralizado, asustado e indefenso. Y si esto se repite, claro, acaba generando un trastorno que llamamos trastorno por ansiedad, que interfiere con las actividades normales de quien la padece. Algunas personas incluso evitan salir de casa porque en cualquier momento pueden tener una crisis de ansiedad. Dentro de los trastornos de ansiedad encontramos distintas enfermedades, como las fobias simples, por ejemplo, tener miedo a los animales con alas,
o el miedo a la oscuridad, o las fobias sociales, que afectan a la aptitud de la persona para relacionarse con los demás. También se encuentran en este grupo el trastorno obsesivo-compulsivo, el estrés postraumático, el trastorno de pánico o la ansiedad generalizada. Todos estos son trastornos relacionados causal o consecuentemente con la pérdida de control sobre el estrés, sobre la ansiedad. Incluso algunas personas hipocondríacas, personas con miedos habituales a padecer enfermedades, al estar constantemente bajo un estímulo estresante de miedo, los sistemas de regulación acaban fallando y provocándoles crisis de ansiedad. Pero además de las experiencias vitales significativas que pueden llevarnos a padecer una de estas enfermedades, como una experiencia traumática, un ámbito laboral estresante, un despido o un embarazo, por ejemplo, también aumentan el riesgo de padecer uno de estos trastornos, la genética o el consumo de drogas como las anfetaminas, el éxtasis o el LSD. Pero es que incluso para algunas personas también es factor de riesgo la cafeína. Las personas con ataques de ansiedad tienen síntomas físicos y psíquicos. Entre los síntomas mentales encontramos preocupación constante de larga evolución, cansancio, irritabilidad, problemas para concentrarse e incluso para conciliar el sueño. Entre los problemas físicos, las personas con un ataque de pánico suelen experimentar palpitaciones por tener las pulsaciones aceleradas, excesiva sudoración, tensión muscular, temblores, hormigueos en manos y piernas, mareos e incluso desmayos. Y en episodios intercrisis, es decir, cuando estas personas están bien, pero las crisis son frecuentes, es habitual que desarrollen miedo a la muerte y miedo a la próxima crisis, ya que a menudo estas no pueden predecirse y ocurren en cualquier sitio. Con todos estos problemas es comprensible que se suele hablar de ansiedad con una connotación negativa, pero recuerda que la ansiedad en sí misma no es mala, sino una respuesta adaptativa natural a situaciones exigentes. Lo negativo sería, por ejemplo, estar sometido a esas situaciones durante demasiado tiempo. Para prevenir la ansiedad es importante adoptar un estilo de vida saludable y evitar el consumo de drogas y sustancias excitantes. Practicar ejercicio de forma regular te ayudará a despejar la mente y disminuir tus niveles de estrés. Y del mismo modo, aprender algunas técnicas de relajación puede venirte muy bien. Si padeces alguno de los síntomas comentados y aún no lo has hecho, te recomendamos consultar con tu médico, que descartará alguna otra enfermedad sistémica que pueda explicar tus síntomas y te ofrecerá las mejores opciones de tratamiento que haya para tu caso particular. Y hasta aquí este nuevo vídeo. Espero que te haya gustado y si ha sido así, no olvides suscribirte y compartir. Listo. Entonces, ya habiendo visto el video y dejando un poco más claro qué hace referencia a la ansiedad, vamos a ver qué pasa con este sentimiento en tiempos de COVID. Entonces, disculpa, por favor, ponlo en pantalla completa, gracias. ¿Listo? Ya. No, lo veo son todas las diapositivas. Perdón. No te preocupes. Mientras que recuperamos la presentación, quiero invitarlos a que nos escriban a través del chat, que vayan preparando sus preguntas y que nos comenten desde dónde nos acompañan. Ahí veo el escritorio completo, pero no veo la presentación. Está cargando. Vale, muy bien. Perfecto, ya, listo. 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 Entonces, ya después de haber visto el video y saber un poco qué es la ansiedad, qué nos lleva, ¿qué pasa con esta ansiedad en tiempos de COVID? Entonces, es normal sentirnos ansiosos en este momento. De un momento a otro llegó un virus, nos cambió nuestros hábitos, nuestras rutinas, nuestra interpretación de la vida. Nadie estaba preparado, digamos que una de las cosas que genera ansiedad es la pérdida del control.
muchas veces y nos hemos criado y hemos establecido unos proyectos de vida, unas metas, inclusive muchos de nosotros planeamos vacaciones con un año de anticipación, con 6 meses, por un presupuesto, por unas medidas de control propias que nosotros mismos nos hemos instaurado, sabemos cómo son nuestras rutinas, decimos, bueno, no sé, en marzo los niños están en el colegio, entonces yo estoy trabajando, no podemos hacer nada, nuestra rutina es esta y esta. Pero llegó un momento, llegó un virus, llegó una situación de salud pública que nos interrumpió y que dijo como, hey, su vida cambia, su vida se transforma y sus rutinas cambian. Entonces, es normal sentir esos procesos de ansiedad, además que los medios de comunicación, toda la información que tenemos, todavía no sabemos a ciencia cierta cuándo se acabe esta nueva realidad, nos hablan que hay que adaptarnos, que tenemos que volver y que vamos a volver de una forma paulatina, que no va a ser igual, pero no nos dicen cómo, entonces toda esta información, todos estos sucesos nos generan procesos de ansiedad y está bien, lo que les decía, sentir ansiedad está bien, el problema es cuando esa ansiedad ya empieza a generar unos problemas ya de comportamiento y esto se empieza a prolongar en el tiempo. Entonces, sentirnos ansiosos es normal, sentirnos ansiosos en este momento de COVID-19, de la pandemia, de todo lo que estamos pasando, de la cuarentena, del quédate en casa, es normal y es una actividad y es una emoción que vamos a tener constantemente. Pero no podemos pretender cambiar esa emoción sino saber trabajarla y controlarla. Para ello, digamos que uno de los representantes más importantes de la psicología humanista, que es el doctor Viktor Frankl, habla acerca de cómo desde las experiencias más traumáticas el ser humano toma los mecanismos necesarios para llevar a cabo y readaptarse y redescubrir su sentido de vida. Entonces acá hay 3 frases muy importantes que es pertinente mencionar en estos tiempos porque es cómo yo debo aceptar una situación, debo generar unas adaptaciones, pero también debo reconocer que eso me causa miedo y que es bueno sentir miedo. Nos han dicho que sentir ansiedad o sentir miedo o sentir tristeza es malo. No, todas las emociones son buenas. Hay que saberlas sentir y hay que saberlas canalizar. ¿Cuándo se me vuelven malas? Cuando no las sé sentir, cuando las reprimo totalmente y cuando esto me conlleva a que se me interrumpan las otras actividades y se me empiecen a generar problemas ya físicos o mentales. Entonces, una de las cosas importantes y es que no podemos controlar en este momento la pandemia. Nosotros ninguno creo que tiene ni la solución ni los mecanismos de control. Ninguno sabe, no puede controlar lo que va a pasar en un mes, ni puede, no lo podemos hacer. Hay que aceptar que perdimos el control sobre esa nueva realidad, pero que podemos generar esa emoción de ansiedad y prepararnos para ese momento. Entonces, una de las frases que ven ustedes en este momento y que es netamente la clave para manejar nuestra ansiedad y empezar a hacer adaptaciones a esta nueva situación es la última que menciono aquí, es cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Entonces acá es cuando les digo, no es malo sentir la ansiedad, es decir, la siento, es normal, qué tengo que hacer y qué debo hacer. Entonces vamos a pasar a ver esos tipsitos para controlar la ansiedad. Una de las cosas que pasó con la pandemia fue esa desorganización de hábitos y rutinas. Muchas personas están diciendo, es que tengo que trabajar más, se me duplicó el trabajo, aparte muchos hombres y mujeres, porque ahorita veo más hombres también en esta situación y es, tengo que trabajar, pero también tengo que estar pendiente de los niños en la virtualidad, en su colegio, y tengo que hacer oficio, y tengo que leer, y porque dijeron en la red social que leer es bueno, porque tengo que meditar, porque también me dijeron que era bueno, entonces tengo que tener un día de 48 horas para que me alcance el tiempo, ¿cierto? Entonces, aquí empezamos a hablar nosotros, yo como terapeuta ocupacional, y es de un concepto que se llama el equilibrio ocupacional. Para nosotros los ocupacionales, todas las actividades son benéficas para el ser humano y son ocupaciones que yo ejecuto. El levantarme, desayunar, bañarme es una ocupación. El trabajar es otra ocupación. El hacer actividades educativas con mi hijo es otra ocupación. El meditar es otra ocupación. Entonces, todas esas actividades deben tener un equilibrio en mi vida para que ninguna sobrepase la otra. No en tiempo. Nosotros no hablamos que, ejemplo, tenemos que tener 8 horas de descanso y 8 horas de trabajo
No, pues obviamente sí hay unos tiempos establecidos y unos ideales de tiempo, pero sí debo generar son momentos de satisfacción en esas ocupaciones para poder decir que estoy en un equilibrio ocupacional. No todos los días puedo estar en un equilibrio ocupacional, no todos los meses puedo tener un equilibrio ocupacional. Es normal que un mes yo tenga más sobrecarga que otro, es normal que en un mes o en una semana yo tenga más trabajo que en otras semanas, es normal que en una semana no pueda hacer ejercicio porque no puedo, ¿sí? Lo importante es que ese equilibrio no sea constante, sino que se genere y se lleve a cabo. El equilibrio ocupacional habla sobre cómo yo organizo mi tiempo en términos de salud, en términos de satisfacción y de bienestar. Yo debo hacer actividades que me generen placer, no solamente actividades de tipo productivas. Si bien las actividades productivas me generan unas herramientas necesarias para satisfacer unas necesidades económicas, emocionales, sociales y demás, hay otro tipo de actividades que simplemente son de goce pleno, que también me conllevan a bajar esos niveles de ansiedad y también me conllevan a generar una mejor salud mental para mí y para mi familia. Entonces, el equilibrio ocupacional, mientras yo tenga un bagaje de actividades que hacer en mi día a día y lo pueda organizar y lo pueda estructurar y ejecutar, me va a llevar a tener una vida mucho más sana a nivel física, mucho más sana a nivel mental, y eso va a conllevar a que tenga mejores relaciones con mi familia, con mi entorno social, y eso va a llevar a que nos sentamos mejor y podamos manejar mejor las situaciones. ¿Cómo llegar a ese famoso equilibrio ocupacional o cómo llegar a poder proyectar esas actividades y esas actividades de forma organizada y de forma coherente? Tengo que hacer una organización de hábitos y rutina, lo que les decía. El COVID llegó y nos cambió todos nuestros hábitos. Si yo me levantaba a las 5 de la mañana a hacer almuerzo, alistar al niño, y irme al trabajar, me iba a trabajar y ya trabajaba, mis contextos no se mezclaban tanto como en este momento, entonces mi hábito era que yo tenía un horario de trabajo de 8 a 5 de la tarde, yo sabía que en ese tiempo hacía mis actividades laborales y en la noche llegaba, hacía, no sé, actividades de aseo o de compartir con mis hijos y yo ya tenía estructurado. Pues en esta pandemia esto nos cambió, resulta que mi trabajo ahora está mezclado con mi hogar y con todas esas actividades que les he mencionado de limpieza del hogar, atención al niño, si tengo perros, atención al perro. Entonces, todas esas actividades se me juntaron en un solo espacio. Tengo que empezar a organizar esos hábitos y esas rutinas nuevamente y empezar a adaptarme nuevamente. La mayoría de personas ya hemos empezado a adaptarnos, no ha sido fácil, pero hemos empezado a adaptarnos. ¿Qué es lo importante en esta adaptación y en esta organización? Es que yo entienda mis capacidades, los tiempos y mis necesidades. Entonces, yo sé que hay mucha información en redes sociales, en los medios de comunicación, en los diálogos con los amigos. No es que toca leer, que toca meditar, toca hacer ejercicio, toca toca. No, no toca. Es organícense según sus necesidades, organícense según sus capacidades. Si tengo mucho trabajo, organizo, bueno, listo, hoy tengo que sacar un informe, hoy tengo que sacar unos resultados, eso es larguísimo, eso es una cosa que se demora mucho, mucho tiempo, entonces me voy a levantar a las 7 de la mañana, me baño, me organizo, dejo todo listo, me pongo a trabajar de 8 a 12 súper juiciosa, en ese momento no puedo hacer absolutamente más, sino trabajar. A las 12 paro, me levanto, almuerzo, comparto con mi familia, interactúo, hago alguna actividad de ejercicio si quiero, y a las 2 de la tarde vuelvo y hasta las 6 de la tarde, ¿sí? O quiero trabajar de 6 de la mañana a 2 de la tarde, completo, hago unas pausas saludables progresivamente en mi jornada y voy mezclando y en la tarde hago ejercicio, pero sí tengo que generar espacios en donde yo haga ese cambio y ese cambio de actividades y las organice. Y lo que les digo, dependen de mis capacidades y de mis necesidades. Entonces, una de las cosas que nos pasa mucho en este momento es que la casa, no, es que hay que barrer, hay que trapear, ok, uno, hay que contar con la colaboración de todos en la casa. En niños es súper importante generar estos hábitos y rutinas. Cuando yo involucro estos hábitos y rutinas en los niños, genero espacios de responsabilidad, hábitos, rutinas, genero pensamiento organizativo, genero solución de problemas en el niño y lo involucro en las actividades del hogar. Entonces, primero, hay que distribuir las actividades y hay que saber que no todos los días la casa puede estar como un lujo. Entonces, hoy voy a barrer.
hoy voy a hacer el aseo de los baños, hoy voy a hacer tal cosa, o simplemente no voy a hacer nada en la semana, pero el fin de semana hago esas actividades. Es un poco organizarnos en esas actividades y en esas necesidades para llevar a cabo esta organización y no sentirnos colapsados, ¿sí? No sentirnos que todo nos llega a la vez. Es importante que dentro de nuestras actividades como tal tengamos en cuenta que los seres humanos y más los adultos nos distribuimos en estas 6 áreas de desempeño ocupacional. Nosotros los terapeutas ocupacionales decimos que los individuos tienen algunas actividades y que esas actividades son esas ocupaciones en estas áreas de desempeño. ¿Eso qué quiere decir? Que hay unas actividades de la vida diaria. Esas actividades de la vida diaria tienen que ver con el autocuidado. Y no el autocuidado simplemente que yo me amo, yo me cuido. Y es el bañarme, el alimentarme, el hacerme una mascarilla, el consentirme, ¿sí? El vestirme. Esas actividades yo tengo que hacerlas diariamente. Entonces muchas veces aquí en esta pandemia uno se ríe y dice, ay, es que no se baña, no es que no llevan 2 días, 3 días sin bañarse. No. Hay que generar esos hábitos porque eso es salud. Eso es salud. Entonces, bueno, listo, no se baña a las 7 de la mañana porque le dio pereza. Entonces puede hacer, báñese a las 12, pero el hábito de bañarse por lo menos debería ser diario o por mucho, porque quieran, cada día por medio, así como siendo laxos, ¿sí? Pero lo importante es arréglese, vístase. Yo sé que uno dice, pues estoy en casa, ¿para qué me arreglo? ¿Para qué me visto? No, miren que eso es motivacional, eso es alegría. Muchas veces, pues obviamente nosotros las mujeres, ejemplo, no nos vamos a super maquillar, pero echarse un brillito, una crema, oler rico, eso también hace parte de salud, eso hace también parte de la emoción y de controlar nuestra vida y de bajar ese nivel de ansiedad. Alimentarse muy bien, evitar el consumo de carbohidratos excesivos y de dulces excesivos. Lo que decía en el video, cuando estamos muy ansiosos nos da ganas de comer. Una de las características a veces de la ansiedad es esa, que me da muchas ganas de comer y de comer dulce o comer grasa. Eso me va a generar un problema de peso y me va a un problema de alimentación. Entonces lo ideal es controlar eso. Comer 6 veces al día de forma mesurada, equilibrada. Evitar el consumo de exceso de café, el exceso del cigarrillo, ¿sí? Si soy fumador, bajarle al consumo del cigarrillo, evitar las bebidas alcohólicas. Y esas son las actividades de la vida. Es cómo yo mediante estas actividades de vestirme, alimentarme, de arreglarme, de echarme un perfumito, de echarme una cremita, genero amor a mí mismo y genero bienestar. Entonces, esas actividades hay que hacerlas diariamente y hay que tener un tiempo para ellas. Obviamente no van a ser 2 horas, 3 horas, pueden ser 20 minutos, pues, pero lo que les digo es que les generen satisfacción. Las actividades instrumentales de la vida diaria hacen referencia propiamente a esas actividades de cuidado del hogar, hacer el mercado, ir de compras. Bueno, no estamos yendo de compras, pero sí estamos haciendo, no sé, de mercado virtual o vamos a ir de compras. Entonces, ahora es nuevo protocolo para ir de compras, cómo tengo que hacer el proceso para salir, cuáles son las medidas que llevo cuando entrar, cuál es el proceso de desinfección del mercado. Entonces, si yo estoy en un día laboral, tengo que hacer mercado y tengo una mano de trabajo, ya sé que el mercado ya no es solamente ir y comprar y volver, sino que tengo que ir, comprar, desinfectar el mercado, organizarlo, eso me lleva más tiempo. Entonces, decir, no, yo definitivamente no puedo ir entre semana, tengo que ir los fines de semana y organizarme para hacer ese tipo de actividades. Lo que les decía acerca del aseo y demás, pues dividirlo, fraccionarlo, agrupar todos los miembros de la casa, decirles como vean, esta es nuestra casa y tenemos que todos participar y estas van a hacer estas actividades y propiamente actividades puntuales diarias que sean lavado de loza, arreglo de la cama y demás, pues eso ya los pueden empezar a manejar. El trabajo. Ojo con el trabajo porque yo sé que en esta modalidad de trabajo uno siente que está supremamente cargado, que no tiene cómo organizarse, que no tiene cómo hacer esas pausas o cómo no. Ojo, el trabajo hay que organizarlo, al igual que todas las demás actividades, hay que generar esos espacios de esparcimiento, hay que generar espacios de pausas saludables, cada 2 horas de trabajo continuo, hay que hacer un break. Ahorita más adelante les voy a dar unos tipsitos acerca de esos breaks que podemos hacer, porque no solamente es pararnos, estirarnos y ya, hay unas pausas que se pueden hacer. Ya al final de la presentación se les voy a decir. Y lo importante es también decir, yo trabajo 8 horas o 9 horas y establecer esas 8 o 9 horas, ¿sí? Dentro de esos tiempos de trabajo. Y empezar a establecer también unas normativas propias en mí, es decir, muy respetuosamente yo contesto un WhatsApp a las horas laborales y es sano, o sea, no es malo.
siempre y cuando uno obviamente sea responsable y simplemente tenga esos tiempos y demás. No es dejar de incumplir, no es decir, no, pues no, pues hay momentos en el trabajo que exige que uno se tenga que quedar un poco más de la cuenta, no solamente ahora, sino siempre, pero organizarse y saber que si eso va a pasar, si yo tengo que trabajar más de la cuenta, pues organizarme y generar unas pausas y unos espacios para poder dar y responder a esas demandas. Hay que generar espacios de ocio y tiempo libre. El ocio y tiempo libre es mal pensado y es de las actividades que menos nos importa a nosotros los seres humanos porque pensamos que es las menos productivas, pero son las que más generan satisfacción. Las actividades de ocio y tiempo libre son las que me generan mayor factor de protección en la salud mental, porque esas actividades de ocio y tiempo libre yo las elijo desde mis gustos y mis intereses, lo que a mí me gusta, lo que a mí me fascina. Son esos hobbies, son esas actividades. Si a mí me gusta ver películas, esas actividades me generan placer. Esas actividades son las que a mí me generan un mayor grado de protección en salud mental. Esas actividades, si bien no me van a generar un dinero o una educación, sí me van a generar una satisfacción personal y son significativas en mi salud mental. Entonces, a veces las dejamos a un lado y no las hacemos, pero son las más importantes y son las que deberíamos empezar a planillar. Y tampoco es decir, ay, no, es que yo el fin de semana voy y me acuesto todo el día, porque es que cuando yo me acuesto todo el día también, no sé si les ha pasado que se acuestan, duermen todo el día, no hacen nada y empiezan el lunes a trabajar y dicen, me siento más cansado, me siento agotado. Claro, es que la excesividad de esa actividad también genera procesos de cansancio y también genera procesos de desadaptación y de desacondicionamiento físico. Entonces tampoco es decir, me voy a acostar todo el día, o no, es generar una pausa, 20 minutos, 30 minutos, que yo haga una actividad que a mí me guste, tejer, coser, o inclusive hablar con mi hijo, crear un cuento, no sé, lo que uno le nazca de corazón. Esta actividad se elige desde del corazón. Y pues digamos que nosotros los terapeutas recomendamos que en la semana 120 minutos, fraccionados en 10 minutos, 2 minutos, 2 horas, en la jornada de este tipo de actividades. Descanso y sueño es supremamente importante, necesitamos generar espacios de descanso, de sueño, debemos respetar las 8 horas de sueño, el cuerpo necesita dormir y necesita dormir de noche, no el del día, ¿sí? El cuerpo, mágicamente el cuerpo es una máquina tan sabia que lo que hace es recargarse en las horas de la noche. O sea, el cerebro necesita que haya un bajón de luz para activarse mentalmente para el sueño. Y eso pasa fisiológicamente cuando la luz oscurece, cuando el cerebro le llega que hay poca cantidad de luz, genera esos procesos para poner todos sus sistemas en estado de relajación y de recargar energía. Entonces, el sueño es supremamente importante en las horas adecuadas y en los espacios adecuados. La participación social. Yo debo generar participación social. Ahorita estamos limitados, no podemos salir, ok, pero ahorita hay muchas herramientas tecnológicas, estar en constante monitoreo, no, perdón, en constante relación con sus familiares, vía WhatsApp, vía Facebook, vía Zoom, vía Teams, generar esos espacios. Me ha parecido muy linda en esta pandemia que la gente se ha celebrado cumpleaños de videollamada y cada uno compra un pastelito y soplan y le cantan. Esos son espacios de participación que también nos generan bienestar y que no debemos dejar a un lado. Obviamente no van a poder ser todos los días porque tenemos otro tipo de actividades, pero sí en la semana generar esos espacios de esparcimiento en donde interactuemos con otras personas y que ojalá sean otras personas a nivel de fuera de la casa, ¿no? De la familia, porque pues, estamos constantemente en unas 4 paredes, bueno, en una casa, en un apartamento con nuestra familia, interactuamos con ellos, es importante interactuar con ellos, crecer como familia, pero pues también necesitamos hablar con pares, hablar de otras cosas, buscar esos espacios para estar solo con un par y decir, mire, me siento así, esos son espacios saludables también. Entonces también hay que generar un equilibrio y el equilibrio, lo que les decía, se hace mediante estas actividades y la dedicación progresiva en ese tipo de actividades. Las pausas saludables, que propiamente es una de las últimas recomendaciones ya propiamente en el trabajo, no, solamente son de tipo físicas y es las típicas que nos enseñan, que es estire, flexione, abra las piernas, párese, no. Hay unas pausas cognitivas que pueden utilizar y es cuando yo me desconecto mentalmente y genero unos ejercicios de concentración, lleno un sudoku
o hago unas operaciones matemáticas, o busco en internet retos mentales. Esos tipos de pausas son cognitivas y me permiten generar bajos procesos de atención, desconectarme cognitivamente de la actividad laboral y llevar a cabo una mejor relajación mental. Y están las pausas de relajación, que ya puedo utilizar técnicas de yoga, de meditación, de respiración, puedo hacer meditación, entonces puedo generar un video en donde haya una meditación de 10 minutos, genero la meditación y bueno. Entonces las pausas no solamente es pararme, hacerme el estiramiento, irme a tomar un tinto o ir y mirar, voy a hacer una pausa y voy a barrer la sala, ejemplo. Muchas personas hacen eso. Eso no lo debemos hacer. Lo que debemos hacer es llevar a cabo ese tipo de pausas que me generen una relajación, la respiración controlada. Y muchas veces no entendemos cómo se debe respirar y la respiración debe ser pausada, se debe respirar por la nariz y botar por la boca. Yo hago 10 minutos de esto y créanme que el nivel de ansiedad, la carga laboral, la carga ocupacional que nosotros hablamos, las terapeutas, baja y los niveles de estrés baja y me voy a sentir mucho mejor. ¿Listo? Muchas gracias. Estas los tips y el manejo de la ansiedad que les quería presentar el día de hoy. Jennifer, Tatiana Forero, muchísimas gracias. Le recordamos, ella es terapeuta ocupacional, magíster en Psicología de la Salud de la Universidad Manuela Beltrán, que nos ha acompañado con este excelente tema. Antes de dar paso a la ronda de preguntas, quiero saludar a todos nuestros compañeros a nivel nacional que se han reportado a través del chat de Antioquia, de Bucaramanga, de Yopal, de Barranca Bermeja, del aeropuerto San Luis de Ipiales, Popayán, Cartagena, en fin, una audiencia muy grande. Entonces, Camilo, bienvenido y vamos con las preguntas. Enrique, Jennifer, muy buenos días. Reiterar, como ya lo mencionó Enrique, los diversos mensajes de agradecimiento y saludo de diferentes partes del país. Si les parece bien, vamos a iniciar con nuestra sección de preguntas, en la que nuestros asistentes han ido formulando sus inquietudes relacionadas con el tema y sus problemas. Encontramos dos preguntas que consideramos van por el mismo camino o por la misma dirección, y es: los noticieros me producen mucha ansiedad y no me dejan dormir, pero necesito estar enterada cómo vamos y en qué vamos. ¿Qué hago? Y la pregunta relacionada a esta es: ¿qué debemos hacer cuando nos da insomnio? Listo. La primera pregunta, sí, los medios de comunicación nos bombardean con mucha información. Ellos a veces exageran en términos de amarillismo y fatalidad y generan demasiada información y nosotros no sabemos qué hacer con toda esa información, ¿sí? O sea, a nosotros nos llega información. Eso genera demasiada ansiedad porque es un momento te dan información pero no sabes qué hacer con esa información. Entonces, lo ideal sería que, listo, prográmate para saber y no estar desconectada, pero evita estar en los medios de comunicación o viendo el noticiero a las 7 de la mañana, a las 12 del día y en la noche. Mírala una sola vez en la jornada. Si es posible, míralo día de intermedio, ¿sí? Mira, y vas analizando. Una, debes hacer consciente la información que te dan y ser un poco crítica de esa información. Entonces, es decir, te llega la información, ok, listo. Si quieres saber un poco más del tema, miras, si no, deja ahí, contrólate. No voy a saber más, no voy a indagar porque pronto también te puede generar ansiedad. Pero entonces, regula la cantidad de información que te llega. Entonces, si en el día tú ves en la mañana, en la tarde y en la noche, mírala solamente una vez en el día, en el mediodía, punto. Voy a mirar solamente esto y ya, ¿listo? Y apenas termines de ver la noticia o apenas termines de ver el noticiero, cambia de actividad, haz una meditación y ya, punto. O sea, como que deja de pensar en eso. En ese momento cortas eso, haces la meditación o haces ejercicio. Te recomendaría más hacer un ejercicio porque el ejercicio me genera procesos de serotonina y de alegría, entonces eso me permite desconectarme. Haces ejercicio y olvidas el tema por el momento. Vuelves y lo retomamos al siguiente día, ¿listo? Eso es en cuanto a eso. Y en cuanto al insomnio, es muy importante tener hábitos de sueño. ¿Qué pasa? Muchas veces, y no comprendemos, es que tenemos que, así como nos bañamos, nos arreglamos, trabajamos y demás, y son unos hábitos y unas rutinas que se van implementando, yo tengo que generar esos hábitos y esas rutinas para la alimentación. Entonces, uno,
tengo que empezar a controlar e identificar si yo tengo una predisposición para que algunas bebidas o algunos alimentos me generen insomnio. Entonces, tengo que empezar a analizarlo. Si yo sé que, no sé, me tomo un té a las 5 de la tarde, eso me va a generar insomnio, pues no me tomo el té a las 5 de la tarde, sino me lo tomo a las 3 de la tarde. ¿Listo? Y empiezo a generar esos procesos hacia las 5 de la tarde en adelante, esos hábitos que tengo que empezar a controlar. Entonces, la ingesta de carbohidratos no es sana en las horas de la noche porque eso hace que el organismo, el sistema digestivo empiece a acelerar su metabolismo y eso me va a mantener activo el sistema de metabolismo y eso me va a generar que no me dé sueño. Entonces, la ingesta de comida, tengo que controlarla, tengo que tener un hábito de sueño y es que la cama es para dormir, entonces yo no me puedo sentar a ver el celular o a ver televisión, no. Lo ideal es que si mi cama es para dormir, yo sepa que mi cama es para dormir. Si quiero leer un libro, si quiero mirar el televisor, si quiero ver televisión, perdón, si quiero ver el celular, voy a la sala, lo hago y cuando sienta que estoy agotada, me voy a dormir. Muchas veces nos vamos a ir a dormir y llevamos el celular a la cama y empezamos a mirar y no. Lo ideal es dejarlo a un lado y ahí sí contemplar el sueño. Entonces, esas técnicas de sueño, de momentos de desactivación, debemos generar desactivación del sistema nervioso para que empecemos a entrar en el estadio de sueño. Perfecto. Tenemos por aquí otra pregunta y es que por ansiedad nuestra o nuestro participante se come las uñas. ¿Qué hacer en este caso cuando se presenta este tipo de problemáticas? Listo. Esta ansiedad está muy representada en el nerviosismo que te produce una situación. Lo primero que tienes que identificar es qué es lo que te produce la ansiedad, ¿sí? Para saber controlarla y saber manejar ese episodio que te está llevando a ese proceso de ansiedad de comerte las uñas. Entonces, no sé si es que tengo que entregar mucho trabajo, entonces tienes que empezar, yo te sugeriría hacer, es muy sano, generar como listas de entregables en la semana y decir, bueno, estos son mis listas de entregables, ¿sí? Y yo sé que en este tiempo va a hacer esto, o como organizarse un poco más y bajar ese nivel de ansiedad. El comerte las uñas no se va a aparecer de la noche a la mañana, digamos que no te va a decir, vas a meditar y se te va a bajar, no. Pero sí es importante que tú identifiques cuál es el factor que te está generando esa ansiedad y controlar el factor como tal, no el comerte las uñas. O sea, la solución no está en decir, voy a dejar de comerme las uñas, la solución está en decir, esto es lo que me causa la ansiedad y estos son los mecanismos que tengo que hacer para actuar ante esa ansiedad. También puedes manejar técnicas de relajación, técnicas de yoga, técnicas de meditación, de respiración controlada. Esto te va a ayudar a manejar la ansiedad en forma generalizada y va a bajar un poco la ingesta de uñas. Listo, nos preguntan desde Barranquilla, o mejor dicho, nos piden recomendaciones o consejos para soportar el confinamiento y no caer en la ansiedad. Hacen un énfasis en que las situaciones de horario se pueden tornar, las situaciones de horario de trabajo, perdón, se pueden tornar a veces extensas. Entonces, unas recomendaciones para no caer en la ansiedad en épocas de confinamiento. Listo, entonces, organización del tiempo. Entonces, lo que les decía, hay que organizar hábitos y rutinas. Yo les aconsejo, y de verdad es muy, muy aconsejable, es que ustedes organicen de lunes a viernes trabajo. Yo como adulto tengo que trabajar y tengo que dar unas demandas laborales. Entonces, de lunes a viernes voy a trabajar. Me voy a levantar y hacer como un cronograma. Lo primero que yo les recomiendo es hagan un cronograma en la semana de todo lo que hacen en el día. Y empiecen a identificar, y si pueden colocarlo con colores. Entonces, ejemplo, ustedes vieron que hay 6 tipos de actividades en los adultos. Entonces pueden colocar cuáles son las actividades actividades de autocuidado, cuáles son las actividades de compartir con mi familia, cuáles son las actividades de trabajo. Y colóquenlas con colores. Cuando ustedes hagan eso, lo hacen en la semana, van a ver en dónde se les está yendo más el tiempo. Porque van a ver con colores cuáles son las actividades que más hacen y cuál más y cuáles se les lleva más tiempo. Entonces hacen un lunes, martes, miércoles, jueves, lo organizan de 7 de la mañana, no sé, a 10 de la noche que dura su día, no sé, y a las 7 hago tal, a las 8, y después lo colorean categorizando estas actividades, como les digo, y les va a permitir identificar en dónde se está yendo la mayor parte de tiempo y qué es lo que está pasando. A partir de eso hacen un organizador y dicen, yo los lunes voy a hacer esto, laboralmente
mi horario de trabajo y de sano. Digamos que una de las cosas que uno debe empezar, tanto para uno como para sus jefes y superiores, es decir, ok, yo voy a responder por todo. Y si me tengo que quedar más tiempo, lo voy a hacer. Pero mi horario de trabajo es de tal hora a tal hora. Y ese horario de trabajo de tal hora a tal hora, yo voy a ser lo más productivo posible, ¿sí? Y empezar a conocer. Entonces también pasa mucho, y es que les decía, conozcan sus capacidades. No sé, me levanto y soy súper productivo y no me tengo que bañar, pues aproveche esa productividad en el día y aparte, no sé, en ese momento los niños no están despiertos, sino que, o sea, levántese, aproveche esa capacidad cognitiva que tiene ese momento y haga su jornada laboral ahí, y proyecte su trabajo y demás, y ya a las 2 del día le da sueño, le da cansancio, pues bañese, arréglese, haga una actividad deportiva, es conocerse y conocer esas rutinas y organizarse. ¿Qué es importante para también manejar la ansiedad? Es evitar el consumo excesivo de alimentos que me generan ansiedad. Entonces, evitar el consumo de bebidas energizantes, evitar el consumo de café excesivo. Muchos somos adictos al café, si no, no vivimos sin el café. Pero, ejemplo, yo tengo problemas de insomnio, entonces yo evito consumir café después de las 2 de la tarde. Yo consumo todo el café que yo quiero en las horas de la mañana. Entonces ya me programo que tengo estas horas para consumir el café. También es importante saber que por bien que yo haga un cronograma de esas actividades y esos equilibrios y genere esas actividades de satisfacción que les decía y genere ese trabajo y genere mi participación y tenga como todo equilibrado, pues hay momentos del día y dinámicas del día que son variables, entonces tampoco me puedo frustrar si la primera semana no me sirve o si en la segunda semana no me sirve, tengo que seguir intentando. Nosotros hablamos que un hábito se instaura a los 6 meses, el hábito. O sea, si yo soy juicioso y lo hago todos los días, se me instaura a los 6 meses, con probabilidad de recaer en el no hábito. Y se me vuelve rutina a los 2 años. Entonces, démonos la gabelita de no cumplir a totalidad, pero seguir intentándolo es lo importante. Entonces, lo primordial y lo que les decía es evaluar mis actividades, colocarles un tiempo, identificarlo y programarme con esas actividades. Es importante también hacer ejercicio. El ejercicio no tiene que ser el levantamiento de pesas, no tienen que ser las 2 horas de ejercicio. Con 10, 15 minutos, 20 minutos de ejercicio que yo haga, también genero y bajo ansiedad. Correcto. Nos envían entonces un caso específico y es, vivo sola, no tengo relación cercana con mi familia y apenas me generan una actividad, siento que debo hacerla de inmediato para sentirme ocupada. Me siento muy ansiosa y esto me ocasiona que las actividades con mis compañeros se tornen un poco complejas. ¿Cómo puedo manejar este tema? Listo. Bueno, vive sola, tienes que empezar a generar unos vínculos, si no es con tu familia, con un amigo, vínculos que te permitan estar en contacto con otras personas. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, no sé, el sábado reúnete con tu mejor amiga o con tu mejor amigo, hablen de otra cosa que no sea trabajo, evitar hablar siempre lo mismo, que es el trabajo o la pandemia, ¿sí? Porque pasa mucho que ahorita nos reunimos y hablamos en términos de la pandemia, qué va a pasar, no, hablen de otras cosas. A veces hablar de las superficialidades de la vida es sano. Hablar con esos amigos que te hacen reír, que dicen bobadas, también es sano. Entonces también empieza a buscar esos vínculos y esos acercamientos. Y pasa mucho, y no eres la única, nos pasa mucho, y es que sentimos que si no estamos haciendo algo, no somos productivos, no somos seres que están aprovechando el tiempo. ¿Sí? Y eso nos lo han vendido mucho a todos, no solo a ti. Muchos decimos que tengo que estar ocupado y tengo que hacer 1000 cosas. Y hay unas recomendaciones, gozarse los pequeños momentos de la vida. Entonces también tienes que generar espacios donde tú sientas que no estás haciendo nada y que disfrutas no hacer nada, ¿sí? O sea, leerte un libro porque quieres leerlo o verte una película porque quieres verla. Pues es sano, ¿no? O sea, no estás perdiendo el tiempo, estás generando una satisfacción en ti. Y lo que les decía en la presentación acerca del ocio y tiempo libre es, esas actividades de ocio y tiempo libre me generan un bienestar mental y me generan una satisfacción. Y si, ejemplo, te mandan una actividad y sientes que la tienes que hacer ya, revisa si tienes la capacidad, el tiempo y si es necesario hacerla ya. Una de las cosas creo que principales en este momento es organizarse. Entonces, es decir, esta es la actividad que tengo que hacer.
¿Cuánto más o menos me va a llevar? Igual eso es muy difícil porque eso uno dice, ay, se me va a llevar media hora y se le lleva una hora. Es comprensible. Pero decir, bueno, tengo que entregarla ya o puedo hacerla a un ritmo paulatino y puedo tomar dentro de esa actividad unas pausas y unos descansos y generar esos procesos. También, como estás solita, pues una de las cosas que yo te recomendaría es haz muchas actividades de consentirte, prepárate una linda comida, no sé, hazte una sesión de maquillaje con YouTube, hazte una sesión de la mascarilla con fresa, con banano, con lo que sea, para ti, ¿sí? Empieza a quererte con esas actividades y empieza a generar esos espacios de esas actividades dentro de tus actividades de la vida diaria o en los fines de semana y altérnalas para generar y bajar esos niveles de ansiedad. Correcto. Encontramos que una pregunta, y es que ¿en qué momento el tema de la ansiedad pasa a ser un tema que se requiere un manejo con un especialista? Y nos especifican que tiene un hijo con el cual no se sabe cómo manejar la ansiedad. Principal, cuando yo ya no sé cuándo manejar la ansiedad, cuando esa ansiedad se me empieza a interrumpir en todas mis actividades, empieza a interrumpir mis relaciones sociales, puede ser que yo me aísle, digamos, una persona que está ansiosa se puede aislar. Las personas que tienen trastorno de ansiedad de verdad sufren, es un sufrimiento eh, emocional muy grande porque ellas le tienen miedo a todo. Ellas tienen miedo de la crisis de ansiedad porque es que las crisis de ansiedad son muy, muy fuertes. Entonces, cuando esa preocupación constante, ese sentimiento de desolación, ese sentimiento de pérdida, de miedo constante, ya me interrumpe el hecho de bañarme, de salir de mi habitación, de hablar con personas, inclusive me he tornado muy agresivo, es necesario consultar con un especialista. No es fácil reconocer que nosotros estamos ansiosos, no es fácil, y lo que les decía, hemos estigmatizado mucho la ayuda profesional y los malos sentimientos. Entonces, creemos que estar felices todo el tiempo es bueno, ¿no? Tampoco. Yo puedo sentir tristeza y de la tristeza aprendo. Yo tengo que aprender a sentir miedo porque del miedo aprendo. Yo tengo que aprender a sentir ansiedad porque de la ansiedad aprendo. El problema es cuando eso lleva mucho tiempo, es decir, yo llevo 6 meses ansiosa y esa ansiedad no me deja dormir. Me aislé de mi familia, me aislé de mis amigos, tengo sentimientos de querer acabar con mi vida, es necesario ir a un psicólogo y ahí busco la ayuda. Una de las recomendaciones es decir, si tú tienes un familiar que presenta algún signo o síntoma de estos que ya ves que no puede controlar y demás, es mejor llevarlo, porque no podemos ser salvadores de algo que requiere de un especialista. Entonces, cuando yo veo que un familiar presenta estos signos, estos síntomas, y ya no podemos controlarlo, es mejor hacer la consulta con el especialista. Muy bien, Jennifer. Por cuestiones de tiempo, vamos a responder la última pregunta y no sé si tú tengas el espacio para poder responder las preguntas que quedan pendientes por medio de nuestro chat de manera ya interna, ¿te parece? Vale, sí, perfecto. Correcto, entonces nuestra última pregunta y ya para cerrar nuestra sección es, ¿cuáles en resumen serían las mejores técnicas de relajación y manejo de estrés que tú consideras? Yo considero organización del tiempo, organización de mis hábitos y mis rutinas, generar actividades que me generen satisfacción durante la semana, no sé, sentarme a leer un libro, sentarme a ver una película, hacer ejercicio, meditar y muy, muy importante la interacción con otras personas. Somos seres sociales, necesitamos interactuar con otras personas, necesitamos hablar con otras personas y no, les decía, evitar, si una idea me está agobiando, evitar hablar de esa misma idea. ¿Sí? Es importante hablarla, sacarla, pero cortarla y continuar. Y supremamente importante conocer qué es lo que me genera ansiedad y empezar a controlar lo que me la genera, no a la ansiedad. Muy bien, Jennifer, muchísimas gracias por tu espacio para responder las preguntas y las inquietudes de nuestros asistentes. De esta manera cerramos entonces nuestra sección de preguntas, no sin antes dejar pasar
los mensajes de agradecimiento que ustedes nos hacen llegar por medio de nuestro chat virtual, en el que resaltan y felicitan la labor del Centro de Estudios Aeronáuticos por medio de nuestras capacitaciones y los temas que éstas incluyen. Enrique, te doy paso entonces. Muchísimas gracias, Camilo. Muchísimas gracias, Jennifer, Tatiana Forero. Ella es coordinadora de prácticas y docente de la Universidad Manuela Beltrán del área de terapia ocupacional. De verdad que muchísimas gracias, muy interesante. Todos nuestros compañeros súper motivados haciendo preguntas. Entonces, estén pendientes del chat porque pues nuestra especialista nos va a colaborar con el tema. Gracias, Jennifer. No, a ustedes muchas gracias, espero se encuentren muy bien. Gracias, bueno, y finalmente, mañana es el Día Nacional del Servidor Público, 27 de junio, así que recuerden que con nuestro trabajo honramos la celebración de este día y debemos sentirnos orgullosos de serlo. A todos ustedes, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana en Edu Digital, el miércoles, Edu Digital Bilingüe, el jueves, Edu Digital Medio Ambiente y Edu Digital Salud el próximo sábado. Excelente fin de semana, éxitos a todos, muy buen día.